uno de los libros proféticos de la Biblia. Daniel capítulo 12, versículo 8 y 9. Reina Valera del 60 lee así de esta manera. Daniel 12, 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Todo ese tiempo, en los días de Daniel, nadie entendía el mensaje de las profecías de los últimos tiempos. Fíjese bien, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dice Dios, yo las voy a revelar. ¿De qué se trata todo esto? Amén. Hoy, mis hermanos, como nunca antes, Dios está dando entendimiento a su pueblo acerca de las profecías bíblicas de los últimos días. Hoy se ha llegado el tiempo. Hoy Dios está abriendo lo que estaba cerrado y quitando el sello a lo que estaba sellado, al entendimiento de las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en esos últimos días. Y en esos últimos días, las personas que vivirían hasta el tiempo del fin, mis hermanos, podrían entender la profecía bíblica. Amén. Gloria a Dios. Espero que me haya entendido usted. Dios no había permitido, mis hermanos, ese entendimiento a generaciones de siglos pasados. Poder comprender de lo que se trataban las profecías de los tiempos del fin, como dice Daniel ahí. ¿Por qué? Porque no estaban ellos viviendo precisamente en los tiempos del fin. No se podían comprender. No vivían en días, mis hermanos, de cambios sociopolíticos y geográficos como hoy estamos viviendo, relacionados con naciones que solamente existen hoy en nuestro día y que no existieron en aquellos años. ¿Ok? No lo podían ellos entender porque no iban a poder saber qué era esa nación llamada Rusia, o esa nación llamada China, o Estados Unidos, porque esas naciones no existían en aquellos tiempos. Pero hoy existen y Dios nos abre el entendimiento, nos explica la profecía bíblica, nos muestra el panorama de todo lo que Dios va a hacer, mis hermanos, y podemos comprender los tiempos en los que estamos viviendo y las cosas que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo en los tiempos del fin, de acuerdo a la palabra bendita de Dios. Tú y yo somos privilegiados, mi hermano y hermana, de poder comprender la profecía bíblica, porque a Dios le ha placido que nosotros estemos viviendo aquí en estos tiempos finales, precisamente en los tiempos del fin de la era del gobierno humano. Amén. Muy pronto, mis hermanos, la era del gobierno humano se terminará. Gloria a Dios. Ya no habrá que el presidente fulano de tal por allá en Estados Unidos, o el presidente tal en México, en Salvador, en Centroamérica, en China, en Rusia. Todo eso se va a terminar. Jesucristo va a gobernar el mundo entero. Se terminará literalmente, de acuerdo a la Biblia, el gobierno humano en esta tierra, y gobernará el Cordero de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores va a gobernar este mundo entero, mis hermanos, un día, muy pronto. Y lo vas a comprender, lo vas a ir comprendiendo a medida que vaya avanzando en estos mensajes. Gloria a Dios. Así de que pon atención, pon mucha atención para que entiendas la escatología bíblica, mis hermanos. Estamos viviendo muy cerca del último clic del reloj de Dios en cuanto al gobierno humano en esta tierra. Es mucho el material que quiero compartirte, pero lo voy a estar presentándotelo de manera condensada, comprimida, mi hermano, para que tú lo puedas entender, lo puedas comprender. La escritura de partida está en el libro de Mateo. Vamos a ver ahí, en la Biblia, en nuestro manual, Mateo 24, 3, versículo 3, y también el 44, para condensar la lectura hoy ahí de la palabra de Dios.
Dice así la palabra en Mateo 24, 3 y luego el 44. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin del mundo. Y luego el 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ok? Es lo que dice la palabra de Dios. La gran mayoría de las profecías bíblicas, mis hermanos, ya se han cumplido. Muchas profecías bíblicas. El tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se ha cumplido. Está muy cerca por suceder la segunda venida de nuestro Señor. Para nuestra generación, los baby boomers y la generación de nuestros hijos, los milenarios, es muy normal, mis hermanos, lo puedo decir, ver tantos levantamientos militares en muchas partes del mundo, ataques terroristas, catástrofes naturales, plagas, pestes, como nunca se había visto en la historia de la humanidad, mis hermanos. Quiero que leamos juntos Mateo 24, ahí mismo también, ahora del verso 6 al versículo 8, que habla acerca de esto. Fíjese bien lo que dice aquí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hace poco, unos meses atrás, oímos de un rumor de guerra contra Irán, ¿verdad que sí? Contra Corea del Norte, contra China, y todavía está ahí media caliente la cosa con estas naciones. Luego dice la palabra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y cuánto no oímos hoy de terremotos y estas cosas, ¿verdad? Y todo esto será, que dice la Biblia, principio de dolores, es el principio del fin. Esta generación, mis hermanos, en la que nosotros estamos viviendo, es la que ha visto más guerras, muertes, pestes, grandes hambres y terremotos, cambios climatológicos, enfermedades que nunca se habían visto, mis hermanos. Por 6,000 años que tiene de existencia la raza humana, mis hermanos, nunca se había visto tanta muerte y catástrofes en las proporciones que se han visto desde la Primera Guerra Mundial, donde murieron 8.2 millones de personas. La Primera Guerra Mundial. Y después enseguida, mis hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, no fueron 8, ni 10, ni 20, fueron 52 millones de personas los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esas cifras no, hermano, no se había visto antes de la mortandad tan terrible en los 6,000 años anteriores a la existencia de la raza humana. Pero quiero decirle que aún con esas cifras tan grandes, esto no es nada relativamente comparado con lo que va a suceder muy pronto, mis hermanos, de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Así es de que, no se asuste. Si fue 8 millones o 52 millones, mis hermanos, abróchese bien el pantalón y fájese bien y permanezca en Cristo Jesús, porque lo que viene no se compara en lo absoluto, mis hermanos, lo que sucedió a lo que viene posteriormente, mis hermanos. La Biblia dice que todo esto sería solamente, mis hermanos, el principio de grandes dolores que vendrían a esta humanidad. La pregunta que todos nos hacemos, aún los inconversos se la hacen, es ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será la gran tribulación? La Biblia nos da una indicación de lo que acontecerá antes que Dios le dé fin a este mundo lleno de pecado y de maldad. Y ahí mismo en el libro de Mateo 24, ahora el 14, verso 14, lee así la palabra de Dios: y será predicado, escúchelo bien, esta es otra señal, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando sea predicado totalmente el evangelio en todas partes, va a venir el fin, dice la palabra de Dios. Como usted sabe, Palacio del Rey tiene varias iglesias, algunas 22 iglesias en la India, ahorita, mis hermanos. Los pastores de la India me dicen, hermanos, que ellos van y le predican a personas que viven en la selva, predican a personas que viven en las montañas. Ellos andan en la lluvia, en el frío, en el calor y no se quejan y van continuamente y van todos los días y predican el evangelio de Jesucristo. No se andan fijando la temperatura, el medio ambiente, van y llevan el evangelio de Jesucristo. Ellos le nombran a esas personas los intocables, los inalcanzables, porque viven en lugares muy remotos de la India, porque nunca ellos han recibido el mensaje del evangelio de Jesucristo. Pero quiero decirle, mi hermano, con esta información, ya son muy pocas las personas alrededor del mundo que todavía no reciben el mensaje de salvación. Con esto quiero decirle, hermano, que la totalidad de la predicación del evangelio de Jesucristo de salvación en todo el mundo ya está por completarse. Ya muy pronto habrá todo el mundo escuchado el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. ¿Ok? El fin de este mundo está muy cerca, iglesia, y está relacionado con la gran tribulación. Hoy y los próximos 2 domingos voy a estarle predicando este tema, la gran tribulación, hoy y los próximos 2. La gran tribulación, mis hermanos, es el gran evento más próximo de las profecías bíblicas, seguida del rapto, como ya lo prediqué. Como ya lo discutimos el tema anterior, mis hermanos, del rapto, la opinión, a manera de repaso, la opinión común de la mayoría del mundo cristiano es que la gran tribulación se iniciará enseguida del rapto de la iglesia. O sea, primeramente sucede el rapto e inmediatamente empieza la gran tribulación. ¿Ok? Si tú lo recuerdas, el rapto, como lo mencioné creo que el domingo pasado, el rapto se llevará a cabo, hermano, hermana, inmediatamente después de un evento, después de la confirmación del pacto de paz entre Israel y Palestina. Nunca en la historia había habido un convenio tan atractivo y aceptable para ambas gentes como el que existe ahora a través de nuestro presidente Donald Trump. ¿Ok? Muchos presidentes lo han intentado, pero hoy Donald Trump tiene un convenio que le está agradando mucho a los palestinos y no se diga a los judíos, a Israel. Gloria a Dios. Voy a darle, mis hermanos, algunos detalles acerca del evento de la profecía bíblica que muy pronto va a suceder. Primeramente, quiero hablarle acerca de cuánto durará la gran tribulación. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice así la palabra de Dios. Y otra semana confirmará el pacto. Es el pacto del que le estoy hablando. Confirmará el pacto con muchos. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, con muchas gentes, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, el fin. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. Ok, póngame atención. De acuerdo a las escrituras, mis hermanos, y al conteo de las semanas de Israel, en los versículos de Daniel, del 20 al 27, del capítulo 9, la gran tribulación, escúchelo bien, empezará al principio de la semana 70 de Daniel. Hoy en día todavía estamos viviendo en la semana 69, de acuerdo al calendario judío. Estamos viviendo en la semana anterior a la 70, hermano, donde empieza la gran tribulación. ¿Ok?
Gloria a Dios. En lo que la Biblia describe los postreros días. En el último, mis hermanos, minuto antes de iniciar la semana 70, es donde estamos nosotros viviendo. Ahí está la humanidad ahorita. Usted puede ver muchas escrituras, parece que las anoté por ahí en el bosquejo. Segunda de Timoteo 3:1, segunda de Pedro 3:3. Muy bien. A la mitad de la semana 70 empezará, mis hermanos, el periodo llamado el tiempo de angustia o el tiempo de la angustia de Jacob y la hora de prueba, así lo describe la palabra de Dios. El periodo total de prueba o gran angustia, gloria a Dios, o gran tribulación, tiene una duración de 3,5 años, escríbelo por ahí, es el primer blanco en el bosquejo. Lo vuelvo a repetir, la gran tribulación tiene una duración de 3,5 años. Y ahorita se lo voy a explicar. Muchos dicen que son 7 años, pero lo vas a entender en breve. El versículo 27 nos dice, escúchalo bien, que a la mitad de la semana, que es 7 años, la duración total de la semana 70 de Daniel tiene 7 años, nada más. Cesará a la mitad el sacrificio y la ofrenda a Dios. Escúchalo bien, por siglos y siglos ha estado suspendido el sacrificio y la ofrenda que los judíos ofrecen a Dios en el templo allá en Jerusalén. Los primeros 3 años y medio, mis hermanos, serán un periodo de paz y tranquilidad falsa. Así lo describe la palabra del Señor. Al principio de estos 3,5 años será construido el templo de Dios en Jerusalén. Y se restituirán en ese momento los sacrificios que los judíos ortodoxos ofrecen a Dios, a Jehová. Hoy nada menos, mis hermanos, quiero decirte esto, hoy nada menos Israel ya tiene todo preparado. Escúchame bien, la nación de Israel ya tiene todo preparado. El diseño y todos los sistemas y equipos de construcción ya están preparados para la edificación del templo muy rápidamente. En cuestión de meses levantan el templo a Dios ellos, con toda la maquinaria y la tecnología y precisión que hoy existe en cuanto a los sistemas de construcción. Hace unos años, mis hermanos, conocí en Israel al hijo de uno de los rabinos principales de la ciudad de Haifa. Haifa es una ciudad industrial muy grande en Israel. Ahí estuve yo y eso fue lo que me dijo precisamente este hombre. Y hoy, si tú ves, por ejemplo, el Jerusalem Post, el periódico de Jerusalén, tú lo puedes ver ahí en las planas del periódico de Jerusalén, todas estas noticias, mis hermanos, de las que yo te estoy comunicando. Mis hermanos, que el diseño y la construcción del templo ya están preparados. En el momento en que se le dé a Israel el ok, ellos empiezan a construir el templo y en cuestión de meses lo terminan. ¿Te estás fijando de lo que estoy hablando? Gloria a Dios. Al terminarse estos 3,5 años de supuesta paz y seguridad, el anticristo dará inicio a lo que la Biblia le llama abominaciones y blasfemias en el lugar santísimo de Dios, allá en el nuevo templo que se va a construir. Y la ira de Satanás, mis hermanos, se derramará sobre la tierra a partir de ese momento por 3,5 años. Daniel 9:27 lo explica, segunda de Tesalonicenses 2:4, Revelaciones 12:9 y 12 también, y muchas otras escrituras. Para reenfatizar lo que te vengo diciendo, en el mismo versículo 27 de Daniel 9, podemos ver que el anticristo confirmará o llevará a cabo el pacto o tratado de paz entre Israel y el mundo árabe. La palabra de Dios en Isaías 28:15 lo nombra a este pacto, a este convenio, mis hermanos, un pacto con la muerte, así lo describe la palabra en Isaías. Un pacto con el Seol, el sepulcro, así lo describe la Biblia, mis hermanos. Este pacto, escúchalo bien, mi hermano, la confirmación y la firma de este convenio de paz
Es la primera señal que está a punto de suceder, y enseguida viene el rapto de la iglesia y Jesucristo nos lleva de esta tierra. Así de que escucha las noticias, hermano, mundiales. Pon atención a lo que está sucediendo con Donald Trump, con Jerusalén. Nunca ningún presidente se había atrevido a nombrar a Jerusalén la capital de Israel. Y esto es histórico, esto es significativo, esto es importantísimo para Dios en el plan de Dios, mis hermanos. Estamos viviendo ahorita tiempos finales, decisivos, tiempos proféticos de parte de Dios. Tiempos en los que tú y yo debemos de afirmarnos en Cristo Jesús y dejar de andar jugando al cristianito. Amén, hermanos. Y afirmarnos en Cristo Jesús, en la palabra bendita de Dios. Y decidir, yo vivo para Cristo, no vivo para mis entretenimientos y mis asuntos, no. Gloria a Dios. Cuando este pacto, mis hermanos, sea firmado, dará inicio el período de 7 años de la 70ª semana de Daniel, de la cual los primeros 3,5 años serán de paz falsa, y los últimos 3,5 años serán los días de la gran tribulación. Y es suficiente 3,5, créemelo. Gloria a Dios, lo que va a estar sucediendo. Todo lo que sucede durante el primer periodo de 3,5 años, la ira de Satanás, y enseguida en el segundo periodo de 3,5 años, la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. 7 años, mis hermanos. Bendito y alabado sea Dios. Preparé una gráfica hace varios años, en el 2016, y espero que la puedan proyectar. Nada más de que no se ve bien aquí en esta proyección. Bueno, gloria a Dios. Voy a darte una explicación. Así se ve la gráfica, mi hermano, y quien quiera adquirir una copia, mi hermano, se la puedo prestar, la original, para que usted la tenga una copia. Anduve buscando en ese tiempo por todos lados en la internet una gráfica donde apareciera todos estos eventos, hermanos, del Apocalipsis, eventos apocalípticos del fin, y no la encontré. Y Dios me dio la tarea de hacer esta gráfica condensada, resumida, con muchas escrituras y prácticamente la mayor parte de los eventos de una forma cronológica de los eventos del tiempo del fin, para que usted la tenga a su disposición. Gloria a Dios. Voy a darte una explicación de los eventos apocalípticos del fin. En esta gráfica traté de dibujar de forma cronológica, de acuerdo a la Biblia, los eventos del fin, mis hermanos, que voy a estar cubriendo. Pónganla por favorcito. Que voy a estar cubriendo en estos temas próximos. Primero, estoy representando, y no se ve, acá abajo está representada la fecha en la que estamos nosotros viviendo, con un pequeño triángulo verde en la parte izquierda inferior del tiempo en el que estamos viviendo. Gloria a Dios. Muy pronto se va a confirmar el pacto de paz. El pacto de paz, aquí dice pacto de paz, mis hermanos. Y lo representé con las dos banderas, la bandera de Palestina y la bandera de Israel. Ahí lo puedes ver en la pantalla. Enseguida de esto sucede el rapto. Aquí tengo una flecha verde grande, pero no aparece en la pantalla. Gloria a Dios. El rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Y tú y yo vamos a irnos al cielo con Cristo Jesús en este evento. Entonces estamos aquí. Pronto se va a confirmar el pacto entre Israel y Palestina. Inmediatamente sucede el rapto de la iglesia y todo lo demás. Da inicio el periodo de la gran tribulación, que es de esta línea a esta línea, 7 años. Esta es la primera mitad de 3 años y medio. Esta es la segunda mitad. Todo esto va a estar sucediendo en los años de la gran tribulación, los 7 años. Después de aquí suceden otras cosas que voy a estarte explicando y enseñando durante estos próximos 15 o 20 domingos. Amén. No se lo pierda ninguno de esto, mi hermano. La pueden quitar, por favor, la gráfica. En ese mismo momento, mis hermanos, empiezan los 3,5 años. Gloria a Dios, cuando el rapto sucede, de paz y seguridad falsa en el mundo. Luego viene la abominación desoladora y la gran persecución y matanza ejecutada por el gobierno mundial del anticristo, que durará otros 3,5 años. Amén. Y de ahí muchos otros sucesos
los cuales usted los va a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en este tema. Quiero leerle Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice así, al 18. Por lo cual, hoy decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso ya sabemos de qué se trata. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, el rapto. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con los que acaban de resucitar, juntamente con ellos en las nubes, para ir a recibir al Señor en el aire, allá. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice la Biblia. De nuevo, enseguida que el pacto sea confirmado entre Israel y Palestina, mis hermanos, Jesucristo vendrá en las nubes para el rapto de la iglesia, para llevarte a ti y a mí. ¿Cuántos se van a ir en ese evento glorioso al cielo con Jesucristo? Levante la mano. Todos los que crean y estén convencidos que se van a ir, gloria a Dios, levante su mano bien en alto. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mi hermano, esta es la alerta, lo vuelvo a repetir. Esta es la alerta, la confirmación y el firmar de este pacto de paz entre Israel y Palestina está a punto de suceder. Y en ese momento el rapto de la iglesia, nos vamos con Cristo Jesús. Así de que pon mucha atención, mis hermanos, en los tiempos en los que estamos viviendo y las noticias mundiales. El tribunal de Cristo, mis hermanos, que es el juicio de las obras de los creyentes, se lleva a cabo inmediatamente allá en el cielo. Amén. En ese tiempo también empieza la construcción del templo de Dios en Jerusalén. El anticristo, quien es el que confirma el pacto de paz entre Israel y Palestina, ya estará en la escena mundial, y de hecho ya lo está ahorita, en la escena mundial el anticristo. Les dará permiso, mis hermanos, para que los sacrificios a Dios empiecen a llevarse a cabo, después de tantos siglos de haber estado suspendidos estos sacrificios, mis hermanos. Cuando Cristo venga para el rapto de la iglesia, no todos lo verán, como lo expliqué. Solamente aquellos que lo conocemos y le servimos. Lo conocemos y le servimos. Amén. En ese momento recibiremos cuerpos glorificados y estaremos con el Señor desde ahí en adelante para siempre, por toda la eternidad. Y luego regresaremos 7 años después. Y te lo voy a explicar luego. Amén. ¿Cuántos están emocionados por esto, hermano? Estos no son cuentos, no son fábulas, no es una historieta barata, no es Memín Pingüín. Me acordé de repente de mi infancia. No, es la Biblia, es la bendita palabra de Dios, es la autoridad de Dios, es el manual de Dios escrito, donde tú y yo podemos entender, mis hermanos amados, el plan de Dios, el cual se nos está siendo revelado, y lo podemos entender hoy porque estamos viviendo y somos la generación del fin. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros es esto. Oh, alabado sea Dios, el cuerpo glorificado, eterno, bendito y alabado sea Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Entonces no era paz y seguridad para siempre, perpetua. No, era nada más por un ratito. Amén. Era un engaño del diablo. Viene destrucción repentina enseguida, cuando se acaben los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel, que es el periodo de 7 años total de la gran tribulación. Amén.
Gloria a Dios. En ese momento, bendito sea el nombre de Dios, sucederá eso. Luego sigue diciendo, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No habrá escapatoria durante la gran tribulación. El hombre jamás podrá establecer paz verdadera y duradera en la tierra. Ningún gobernante, ningún presidente. Solo Dios lo puede hacer. Porque Él es paz. Porque Él es el amor. Amén. Al final del periodo de paz falsa, será inminente el inicio del segundo periodo de 3,5 años, o sea, la gran tribulación. El tiempo de la angustia de Jacob. Amén. Es aquí cuando el anticristo se dará a conocer ante todo el mundo. Amén. Se iniciará en Jerusalén la abominación desoladora que traerá una grande persecución como jamás ha existido en la historia de la humanidad. La gran Inquisición de los años 1400 no se compara con lo terrible que será la persecución durante la gran tribulación que viene próximamente. Millones y millones de muertes por todos lados. Gran calamidad a lo largo y ancho de toda la tierra, mis hermanos. Así será la gran tribulación. Después de los 7 años, la final trompeta. Al terminar la gran tribulación, la final trompeta se tocará cuando el Señor Jesús descienda sobre el monte de los olivos allá afuera de Jerusalén, para hacer guerra contra las naciones gentiles en la gran batalla del Armagedón. Amén, gloria a Dios. Este evento del sonar de la trompeta dará final, mis hermanos, al periodo de la gran tribulación de 7 años y dará inicio a la destrucción de seres humanos más grande que jamás haya visto el ser humano. Es terrible, hermano. No hay palabras que puedan describir lo terrible que va a ser la gran tribulación y lo terrible que va a ser el castigo eterno en el infierno para aquellos que no reciban a Jesucristo. No hay palabras que lo puedan describir, mis hermanos. La gran tribulación por 3,5 años es el derramamiento de la ira de Satanás, los primeros 3,5 años, sobre la tierra. Y la batalla del Armagedón por 30 días aproximadamente es el derramamiento de la ira de Dios, mis hermanos. Ahí viene muy claramente en la palabra de Dios. Y ahí en la gráfica lo escribí también. Dios hará caer su ira sobre todas las gentes que viven sobre la tierra, que obedecen al anticristo. Todos aquellos que hayan sido marcados con el 666 en la palma de la mano o en la frente, mis hermanos, caerán de la gracia de Dios inmediatamente y la ira de Dios caerá sobre ellos. Vamos a leer una breve descripción de la ira de Dios. En el libro de Mateo 24, versículo 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación, ya pasó la tribulación, en la ira de Satanás, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ah, caray, ¿de qué está hablando aquí? Ahorita lo vamos a entender. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí todo el mundo lo va a ver. Esta es la segunda venida literal. No solamente la aparición de Jesucristo en las nubes para el rapto, sino que es la segunda venida literal donde Jesucristo pone sus pies sobre el monte de los olivos. De eso habla aquí la palabra de Dios. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no viene a padecer ni a morir por la humanidad. Viene con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en la palabra de Dios una advertencia y una gran promesa
para nosotros los escogidos de Dios, que volaremos de esta tierra en el rapto con Jesucristo. Amén. Que no estaremos aquí para la gran tribulación. Una advertencia, pero también una gran promesa para nosotros. Revelación capítulo 3, versículos 10 al 13. Pon atención. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. ¿Cómo se le llama a la gran tribulación? El tiempo de angustia o la hora de prueba. ¿Verdad que sí? Que ha de venir sobre el mundo entero. Tú no eres parte del mundo. Estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. Amén. Si es que así es tu vida. Gloria a Dios. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes. No dejes que el mundo, el Facebook, los amigos, la novia, cuando era joven, te atraiga por el Facebook y la quieras estar coqueteándole. Las pasiones de la carne, el pecado, el adulterio, la lascivia. Amén. Dice la Biblia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. De esto te voy a estar hablando, de todo absolutamente. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia, no al mundo. Es para nosotros esta promesa, pero también para nosotros es la advertencia de retener lo que tenemos hasta el fin. Vale más que cuidemos nuestra valiosa salvación, mis hermanos, ahora. Nuestra salvación vale más que todo el oro del mundo, que toda la plata, que todos los billetes verdes. Tu salvación es lo más preciado que tú y yo tenemos en esta vida y debemos de cuidarla. Vienen tiempos muy difíciles, oscuros, de gran temor para aquellos que no han querido dar su vida a Cristo Jesús. Me pregunto, ¿estará la iglesia en general en el mundo preparada para defender su fe en Jesucristo? Si se desatare sobre la tierra, mi hermano, una gran persecución hoy, ¿estará listo usted, mi hermano, para decir a punta de fusil, mátenme porque yo soy de Cristo, no me interesa más la vida? O usted le dirá, no, yo no conozco a ese Jesucristo. Amén. Yo me quiero quedar, seguir viviendo aquí todavía. ¿Va a negar su fe, mi hermano? Bendito y alabado sea Dios. Lo más preciado, más valioso que nosotros tenemos. Que si vinieran grandes pestes, el coronavirus, el ébola, grandes catástrofes por la alteración de la naturaleza, como el sol, el viento, la luna, hermano, las estrellas, los mares, los ríos, la vegetación, los animales, las montañas, los grandes abismos, pues déjame decirte, todo eso va a venir a esta tierra. Los creyentes, quiero decirte, los creyentes tibios y fríos y los inconversos se van a quedar aquí para la gran tribulación y el Armagedón. Lo vuelvo a repetir. Rewind. Los creyentes tibios y fríos, los que andan ahí nada más, entretenidos más en el mundo que metidos en el Señor, los creyentes tibios y fríos y los inconversos se van a quedar aquí para la gran tribulación y el Armagedón. Amén. Es la palabra de Dios la que te estoy predicando. Por eso debes hablarle a la gente de Cristo Jesús donde quiera que tú andas, a tus familiares y a toda persona, mi hermano, para que no se pierdan. Dios va a demandar de nosotros su sangre. Amén. Por no haberles advertido de todo lo que va a suceder en este mundo, mis hermanos. Para nosotros los creyentes, estos mensajes
son para estar alerta y regocijarnos en lo que Dios tiene planeado para nosotros. Amén. Regocíjate, gózate, conoce, entiende, aprende lo que Dios tiene para ti, mi hermano. Pero quiero decirte también, son estos mensajes para que te actives y prediques a Cristo a izquierda y a derecha, que prediques que Cristo viene pronto, hermano, que todavía hay tiempo para que la gente se salve. Para eso son estos mensajes. No para que seas un creyente ahí vamos a decirlo así, de foto nada más. Amén. Nadie sabe que tú eres un creyente hasta que no te ven en la foto ahí nada más. No, eres un creyente verdadero que habla, es un creyente verdadero que testifica donde quiera que anda, que Cristo ya viene pronto, que hoy es el tiempo para salvarse, mis hermanos. Se dejará marcar con el 666 para poder comprar alimentos, para poder comprar gasolina, traer su carrito, vivir, seguir trabajando. Mi hermano, de acuerdo a la Biblia, todo aquel que se deje marcar con el número de la bestia, el 666, será avergonzado por Dios y será echado al infierno, literalmente. El infierno existe, mis hermanos. Gloria a Dios. Será lanzado al infierno. Será torturado día y noche junto con Satanás y los demonios, y no va a salir de ahí jamás. Jamás, jamás. Quiero decirte, la vida en el infierno, hermano, va a ser muy terrible. Muy terrible. El dolor y el sufrimiento de las personas va a ser aumentado 1,000,000 de veces. Mucho más de cualquier dolor y sufrimiento que tú puedas padecer aquí en esta vida. Amén, hermano. Y es indescriptible también, mis hermanos, poderte decir cómo exactamente va a ser el infierno, pero va a ser algo terrible. La vida muchos dicen, ay, estoy viviendo en un infierno ahorita. No, hermano, no saben ni lo que dices. Cuando te muerde la lengua con tus bocas, hermano, o te duele la cabeza, ¿verdad? O te duele la espalda, o esto, lo otro. Estoy viviendo en un infierno. No, hermano. El infierno es millones de veces, hermano, la magnitud del dolor y sufrimiento y pavor y temor de lo que podamos experimentar nosotros aquí en esta vida, en este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Como lo he mencionado anteriormente, habrá 2 periodos de 3,5 años cada uno, mis hermanos. El primero, lo vuelvo a enfatizar, será un periodo de paz y seguridad aparente. En el segundo periodo, Satanás derramará su ira en muchas partes del mundo a través de la bestia, auxiliado por el falso profeta. Hermano, si viste la serie de los brasileños de Apocalipsis, no es nada lo que pasan ellos ahí a lo que va a estar sucediendo en la vida real en aquellos tiempos durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación y al final, Dios hará descender sobre la tierra grandes juicios, como jamás Dios ha derramado su ira, mis hermanos. El final de la gran tribulación dará inicio a la gran batalla del Armagedón. Quiero darle una breve explicación, descripción de cómo van a ser los juicios de Dios en ese tiempo. Por favor, pongan la gráfica que les di, mis hermanos. Vamos a leer primeramente Zacarías 6 del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos óveros rúseos rodados. Es un tipo de caballo. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: escúchalo bien,
son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor en toda la tierra, de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Es tremendo lo que dice aquí. Y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Quiero hablarle, mis hermanos, acerca de los juicios de Dios que van a desatarse sobre el segundo periodo de 3 años y medio. Bueno, algunos de ellos durante la gran tribulación, y en el primer 3 años y medio y en los segundos 3 años y medio, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Antes de describirlos, quiero decirle lo siguiente. Estos juicios de los que habla la palabra de Dios, de los sellos, son representados en la Biblia por estos caballos. En la Biblia, los caballos, como lo describe Zacarías que acabamos de leer, los caballos y jinetes simbolizan espíritus. En muchas ocasiones, cuando estudiamos la Biblia, usted se va a dar cuenta que los espíritus son los que siembran en la mente y el corazón de las personas su forma de creer, sus creencias, sus ideologías, su forma de pensar. Hablando de los espíritus en masa en las diferentes regiones geográficas del globo. Los espíritus que simbolizan los caballos del Apocalipsis representan sistemas de pensamiento o ideologías. Puedo citarte algunas: el comunismo, el budismo, el confucianismo, el capitalismo y todo ello. Son sistemas de pensamiento o ideologías. Ideologías existentes para el tiempo del fin, ¿ok? En el que estamos viviendo. No se le olvide, mi hermano, entonces, estos jinetes y caballos simbolizan espíritus, y los espíritus simbolizan ideologías o sistemas de pensamiento, creencias en la humanidad. De nuevo, la descripción que le voy a dar enseguida habla de los juicios de Dios, de la ira de Dios. Algunos de estos juicios sucederán, lo vuelvo a decir, durante todos los 7 años de la gran tribulación, y otros cuando haya terminado de derramarse la ira de Satanás al final de la gran tribulación. Vamos a empezar con el primero, el primer sello, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Revelación, y nos vamos a ir prácticamente de capítulo en capítulo en el libro de Revelación hasta terminar en el capítulo 22 de Apocalipsis. El primer sello, capítulo 6 de Revelación, versículo 1 al 2. Habla de un caballo blanco. Lea así la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Jesucristo abre los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo que blanco, y el que montaba tenía que, hermanos, un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Ok? Póngame mucha atención. Este es el primer juicio de Dios. Muchos confunden al jinete de este caballo con Jesucristo. El jinete del caballo blanco del primer sello no es Jesucristo aquí. Es el anticristo, escríbalo por ahí. Es el anticristo. En Revelación capítulo número 19, versículo 1 y 2, se nos revela otro jinete en caballo blanco, el cual sí es Jesucristo. Ese capítulo 19 de Revelación habla de Jesucristo, pero que se manifestará hasta el fin de la gran tribulación y no en este tiempo que le estoy describiendo.
También en Revelación capítulo 19, versículo 11 al 16, vemos que, escúchelo, el arma poderosa del Señor es la espada de su boca. Es decir, la palabra que Él habla es el arma de Jesucristo, y no un arco como el jinete del caballo blanco del primer sello que estamos leyendo ahí en Revelación capítulo 6. ¿Ok? Con ella, con la palabra, Jesucristo destruirá al diablo, al anticristo, al falso profeta, a los demonios y a las naciones gentiles que se reunirán, escúchame bien, en el valle de Jezreel para la gran batalla del Armagedón allá en Israel. Ahí hemos estado en varias ocasiones en la parte norte central de Israel, en este valle. Es un valle inmenso, grandísimo. A un lado del valle se encuentra la columna que se llama Megiddo. Megiddo. De hecho, de ahí viene del hebreo la palabra Har Megiddo. H-A-R Megiddo. Har Megiddo. Amén. De donde proviene la palabra Armagedón. ¿Ok? Y significa valle de la gran matanza, la palabra Armagedón. Es un lugar militarmente muy estratégico que está controlado por Israel, gracias a Dios. Hay varias bases militares secretas de Israel en ese valle, y a mí me tocó estar allí en algunas de esas bases militares. Estuve ahí, me recuerdo, mis hermanos, para probar los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, en esas bases de los israelitas. Increíble. Hablando del sistema de ideologías, hermanos, de esos espíritus, el caballo blanco representa el catolicismo. Recuérdese que el caballo blanco es un espíritu, y los espíritus representan los sistemas de pensamiento o ideologías que hay en el mundo entero. En este caso, el caballo blanco representa el catolicismo. El catolicismo siempre ha sido representado por el color blanco. En la historia del catolicismo, el Papa católico siempre se ha vestido de blanco. Amén, hermanos. Y hay muchos otros datos que no se los voy a poder dar ahorita en relación a eso. Más adelante voy a hablar un poco más. Este juicio del primer sello ocurrirá entonces en la primera mitad de los 7 años, de acuerdo a la gráfica, ¿verdad?, que les mostré por ahí, a esta gráfica, de acuerdo a la palabra de Dios. El primer sello, ahí viene, gloria a Dios. El anticristo, mis hermanos, repentinamente se da a conocer en la escena mundial. Se rompe el pacto que se había confirmado. Por 3 años y medio duró aquello. Cesan los sacrificios en Jerusalén, mis hermanos, y se termina aquella paz del anticristo. Amén. Con este primer juicio se acaba la paz, se acaba la seguridad, crece la incertidumbre, la tensión mundial, el temor por todos lados. Recuérdate, el Espíritu Santo ya no está aquí para esa fecha. ¿Por qué? Porque se ha ido al cielo junto con nosotros, la iglesia. Lo único que detiene al Espíritu Santo aquí en la tierra es la iglesia. Amén. Cuando salgamos nosotros de esta tierra en el rapto, el Espíritu Santo se va, porque nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo, y se va con nosotros al cielo. Gloria a Dios. Ya no hay Espíritu Santo para esos tiempos aquí, mi hermano. Cuando se vaya el Espíritu Santo y nosotros, la iglesia, este mundo ya no va a ser el mismo. Ya no va a ser el mismo. Lo rodearán las tinieblas por todos lados, la oscuridad, las pestes, la enfermedad, la muerte se va a respirar por todos lados. El dolor terrible, el sufrimiento se apoderarán de todas las personas aquí durante la gran tribulación. Nada bonita, mi hermano, la foto que te estoy relatando de acuerdo a la palabra de Dios. Nada bonito aquello. El mundo será volátil, caótico más y más. Se iniciarán guerras y matanzas, persecución por todos lados, escasez, hambre, enfermedades,
virus pandémicos, hermano, muerte por todos lados, hermanos. Mi hermano, va a estar espantoso esto de la gran tribulación aquí en la tierra. Hemos visto hoy el primer sello, y es el primer juicio de Dios durante este periodo de la gran tribulación. Luego, después de aquí, mi hermano, bien, del primer sello vienen los otros juicios de, bueno, más sellos y más las trompetas y las copas. De eso te voy a estar predicando en los próximos 2 domingos, así de que no te lo pierdas, mi querido hermano. Amén. Se va a poner cada vez más interesante. Yo le voy a pedir a los levitas que pasen al frente. Aquí vamos a suspenderlo y el próximo domingo continuaremos con este mensaje de la gran tribulación.